Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Les guarde, les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos del 20 al 26. Del 20 al 26. Mientras lo buscamos ahí, vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre nuestro, gracias que nuevamente como iglesia nos permites reunirnos, Señor, y disfrutar de tu presencia, de tu palabra, tu presencia que es siempre, Señor, pero hoy como iglesia juntos experimentarla. Gracias, Padre, por esta bendición, por este beneficio, Señor, que nos das de ser iglesia. Si somos iglesia, es por ti, Señor. Y hoy nos reunimos, hoy nos encontramos en este lugar por ti y para ti. Hoy queremos, Señor, que tu gracia, Señor, nos siga bendiciendo y que a través de tu palabra, Señor, nos bendigas y afines nuestros oídos, Señor, respecto al mensaje que nos quieres hablar hoy. Santifícanos, Señor, en tu palabra. En últimas, ese es el propósito. Tu palabra no solo nos habla de ti, sino que nos santifica. Y también usa, Señor, la predicación para afirmarnos como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Descansamos en lo que tú vas a hacer hoy. Prepara nuestros corazones y nuestros oídos, afínalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estar leyendo este texto de Juan 12. Yo voy a leer en favor de ustedes. Voy a leer aquí en Reina Valera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo:
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Voy a hablar un poco de contexto. El capítulo 11 de este evangelio viene contando la historia de Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿sí? También cuenta la historia de María ungiendo a Jesús en casa de Lázaro también con un ungüento. Y decía Jesús, esto era para el día de mi sepultura. Esto fue también seguido después por la historia que vemos de la entrada, lo que le llamamos el Domingo de Ramos, ¿sí? Pero digamos que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo este capítulo 11 nos habla al respecto. Lo de María ungiendo a Jesús está en el capítulo 12, y también en el capítulo 12 está la entrada triunfal de Jesús. Pero algo que recorre ese capítulo 11 y el capítulo 12 es el hecho de que a Jesús lo están buscando para matarlo. Todos esos capítulos ocurren circunstancias donde los fariseos están buscando motivos, ¿sí? Y encuentran motivos para ellos en Jesús para apresarlo y para matarle, ¿sí? Entonces es bueno saber esto previamente, este contexto previamente al texto que vamos a leer, porque a partir de aquí Jesús, ustedes saben que Jesús siempre se escondía cada vez que hacía algo, un milagro o algo, decía no vayas a decir nada, ¿sí? Para que no se den cuenta, pero en últimas terminaban sabiendo, ¿sí? Pero él se escondía, trataba de que no supieran, de que no lo vieran haciendo esos milagros, para evitar esas circunstancias, porque él decía todavía no ha llegado mi hora, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando su madre le dice que convierta el agua en vino? ¿Qué dice él? Mujer, todavía no ha llegado mi hora, ¿sí? En pocas palabras, si yo me pongo a hacer esto, se va a armar un problema. Bueno, es interesante entonces saber hasta aquí, hasta el verso 20 del capítulo 12, que Jesús ve esto como una señal. Para él es una señal de que ya se cumplió la hora y de que de ahí en adelante ya vendría su momento para ser sacrificado. A partir de este versículo y a través de estos personajes, unos griegos, estos personajes, Jesús, cuando esto acontece, él dice, ha llegado la hora. Muy bien. Pero entonces quiero que veamos tres cosas que aparecen en este texto. Primero, que la gloria de Jesús, su fama, había sido ya conocida por los gentiles. El hecho de que estos griegos llegasen buscándole por nombre, ¿sí?
ya tenían una connotación grande. Quiere decir que Jesús, su fama se había expandido. No solamente era en Jerusalén, no solamente era en Judea, no solamente era en Israel, sino que se había expandido. Porque estos griegos venían de otros lugares, ¿sí? Entonces, también vamos a ver el hecho de que los gentiles, otra cosa que nos muestra este texto, que los gentiles son la señal de la glorificación de Jesús. Y este texto nos muestra cuando está hablando de glorificación, Jesús se está refiriendo a su muerte. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahora. Y también otra cosa que nos va a mostrar este texto es cómo Jesús quiere que nosotros le imitemos, y al imitarle vamos a recibir honra del Padre, ¿sí? Entonces vamos a iniciar ahí a partir del verso 20 con estos griegos. No dice cuántos eran, habían ciertos griegos, ¿sí? Y se acercaron a Felipe. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué Felipe? ¿Será que era así de extrovertido, de atractivo, de amable como Felipe Bertrán? ¿Era por eso? El punto es que ellos se acercaron a Felipe. Dicen algunos comentaristas que probablemente, porque este nombre Felipe es griego, ¿sí? Igual el nombre Andrés, de ahí viene la palabra andros, que es hombre en griego. Casualmente se acercaron a Felipe, ¿sí? ¿Por qué no a otro? Bueno, parece que era Felipe porque tenía nombre griego y quizá para ellos era como más familiar acercarse. Además que estos griegos probablemente venían de Decápolis. Decápolis está cerca de Jerusalén, pero es una provincia mucho más griega, ¿sí? Probablemente venían de ahí, pero era probable que vinieran de otras provincias fuera de Jerusalén, de Israel, lo que mostraba que nuevamente la fama de Jesús era conocida por muchos gentiles. La Escritura habla de que aquellos que no eran judíos eran gentiles, ¿sí? Muchos de estos gentiles eran temerosos de Dios y muchos se convertían al judaísmo, y eso se le llama prosélitos. Ellos eran prosélitos. Entonces ellos hacían algunas cosas que hacían los judíos, pero no podían hacer todas porque ellos no eran judíos. Parte de esa cultura que ellos tomaron de los judíos fue ir a las fiestas que había en Jerusalén. Todos los judíos, cada tanto, los que estaban fuera de Jerusalén, viajaban a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, ¿sí? Venían y participaban de las fiestas. Probablemente esta fiesta era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Entonces ellos habían venido a adorar en las fiestas judías. Entonces, probablemente eran judíos prosélitos. Y a ellos se les permitía participar de las fiestas, pero había un lugar en el templo donde ellos no podían pasar de ahí. Los gentiles no eran aceptados de ahí para allá, solo judíos, ¿sí? Entonces, eso de todos modos está estipulado en la Escritura. En el libro de Éxodo lo podemos encontrar. Estos gentiles no podían entrar a partir de cierto lugar en el templo. Desde ese lugar ellos podían adorar. Entonces,
estos personajes quizá eran temerosos de Dios, es decir, también podían ser en ese sentido que no eran prosélitos. Algunos que se convertían a prosélitos se circuncidaban, ¿sí? Lo que para nosotros podíamos llamar un bautismo, para un judío era la circuncisión. Entonces, muchos de estos gentiles, para convertirse al judaísmo, ellos también asumían esa particularidad que el Señor había enviado de hacerse la circuncisión. Pero habían otros que eran básicamente temerosos, simplemente eran temerosos, conocían y adoraban a Dios, ¿sí? Y vemos también varios casos. Vemos el centurión romano que era temeroso de Dios, ¿sí? Que daba limosnas, pero él en ningún momento era prosélito. Entonces estaban esos personajes así que llegaban ahí y que se habían convertido a Dios en el sentido de que adoraban a Dios, seguían los rituales judíos, pero no eran judíos, ¿sí? Entonces hasta aquí a este punto, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo, el que escribió este evangelio, él quería mostrar que Jesús estaba siendo conocido por muchos gentiles, muchos, ¿sí? Muchos de los cuales iban a ser testigos de la crucifixión, y eso es importante. Jesús estaba próximo a ser sacrificado en la cruz, y el hecho de que estos personajes fueran testigos de eso iba a ser un impacto mundial, porque muchos, bueno, todos nosotros hemos sido bendecidos por estas personas que estuvieron en ese tiempo y fueron testigos, ¿cierto? Y aún estuvieron en ese lugar donde muchos empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Y entonces quizás los griegos ahí escucharon su lengua griega, muchos adorando a Dios en su lengua griega, otros, no sé, de Babilonia y de los diferentes lugares alrededor en su propia lengua, escuchando las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces estos gentiles quizás hacían parte de ese lugar, pero puntualmente nos está hablando de estos griegos, ¿sí? Entonces esto que nos está contando Juan tiene mucho sentido, mucho valor para nosotros saberlo, porque ya desde antes en los mismos evangelios y aún en el Antiguo Testamento se nos está mostrando que Dios es Dios de todas las naciones, no solamente de Israel. Dios siempre ha estado interesado en todas las naciones. Dios no hizo como nosotros a veces pensamos, que hizo una parte, las naciones por allá, y yo me voy a dedicar a Israel. No. Dios quería que Israel fuera luz a las naciones. Israel lo que debía hacer era un instrumento para bendecir a las naciones, ¿sí? Es como si aquí hubiésemos una cantidad de sedientos y yo le digo a Plinio, te doy aquí estas 20 pacas de agua. La idea es que las repartas. Pero resulta que Plinio dijo, no, es que esto es para mí solamente. Y los demás que pasen sed. Eso más o menos fue lo que pasó con Israel. Israel no quiso compartir a su Dios, ¿sí? Y Dios le recriminó eso por mucho tiempo a través de los profetas. Entonces, esa historia de estos griegos se repite constantemente aún en nuestros días. La iglesia no está ahí apartecito, ¿sí? Como que ustedes no salgan de ahí de donde están y que nadie los toque.
No, Dios puso la iglesia en el mundo para que le demos a conocer al mundo quién es Dios, para que proclamemos la verdad del Evangelio, para que le demos a conocer. Tristemente a veces la iglesia nos metemos en un nicho y nos ensimismamos en nuestros problemas, mi Dios, solo mi Dios, y mi Dios sáname, y mi Dios dame, y mi Dios, y todas mis oraciones son mí. Y en ningún momento tenemos en cuenta al vecino, en ningún momento tenemos en cuenta a nuestros amigos de trabajo, familiares, ¿sí? Entonces nos ensimismamos en ese sentido y por eso vemos quizá algo aquí de eso en estos griegos. ¿Han notado que para gloria de Dios y gracias a Dios porque Él lo hace, Dios mismo acerca a las personas a nosotros por su misericordia? Ni siquiera es que nosotros nos las ganamos o hemos hecho para que ellas se acerquen a nosotros. Quizá Dios nos ha usado, ¿sí? Pero es su gracia la que ha hecho que Él añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Y nos da ese don precioso de poder compartirles, ¿sí? Entonces muchos de estos griegos, en la historia de estos griegos, hoy día en nuestros días a veces se repite, ¿sí? Tristemente callamos la verdad del Evangelio, nos ensimismamos y no compartimos de la gloria de nuestro Dios, que en últimas es que se trata de su gloria. Tú no puedes apoderarte de su gloria, es su gloria. Dios te hizo parte de su gloria, pero no es tu gloria. Nosotros nos gloriamos en Dios, pero es su gloria, ¿sí? Entonces cuando no compartimos con otros, como veíamos ahorita el video, o sea, esta es una tarea que Dios nos ha dado, una bendición que Dios nos ha dado. No digamos tarea porque tarea suena como que tienes que hacerlo. No, o sea, debemos compartirlo naturalmente, porque Dios nos ha dado ese don, y si nos ha dado ese don, es porque Él sabe que podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, también de esta manera, cumplimos la voluntad del Padre cuando compartimos con otros, ¿sí? Ahora se nos ha dado a conocer el don de dar a conocer a nuestro Salvador, proclamando con nuestras vidas y con nuestros labios a Jesús. Y también de esta manera cumplir la voluntad del Padre. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al segundo punto. Ahora los gentiles, para Jesús, el hecho de que Él ya fuese conocido por las demás naciones, era una señal para Él. Tanto que más adelante vemos en el verso 27 que ya Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Los gentiles, estos griegos que llegaron, fueron una señal para Jesús decir: ya en estos días voy a ser sacrificado. Y empieza, como dice aquí, se empieza a turbar, ¿sí? Y la otra vez, creo que lo compartí también allá arriba, y si no pues lo digo, les estaba comentando respecto a que Jesús, más porque se fuese a ver ahí en la cruz colgado,
se turbó más porque su santidad iba a ser pisoteada, en el sentido de que él iba a cargar todo el pecado. El que nunca fue pecador, nunca, pero él asumió todo nuestro pecado y asumió la justicia de Dios, toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. Todo eso iba a venir sobre él. Por eso, cuando veamos esto de que Jesús se turbó, no es que pensemos que miércoles le dio miedo porque ya sabía que iba a ser crucificado, ¿no? Era toda la carga espiritual que eso traía y toda su integridad como Dios que iba a ser afectada en ese momento, claro está. Muy bien. Entonces, esta visita de estos griegos, como decía ahora, es para Jesús una señal inequívoca de lo que iba a venir adelante. ¿Sí? Y como les decía ahora, él después iba a pensar esto: mi alma se ha angustiado. Entonces, esta afirmación respecto a que ha llegado la hora, esto es algo también que el texto nos muestra, que Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está haciendo referencia a la prontitud de su muerte en la cruz, está haciendo referencia a su sacrificio en la cruz. Sin embargo, lo trascendental de este acontecimiento, esto que estaba pasando, era el hecho de que de esta manera el Padre glorificaría a su Cristo. El Padre glorificaría a Jesús. Es decir, la muerte de Jesús es su glorificación. Por eso cuando él dice aquí: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí también hay una gran significación en lo que está diciendo Jesús, porque está hablando de que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta palabra Hijo de Hombre está hablando respecto a la representación de Jesús como hombre por nosotros. Él iba a asumir toda la carga de pecado en él. Y él iba a asumir toda la ira de Dios sobre él, por toda la humanidad. Daniel, no Pertus, sino Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 13, dice: miraba yo en visión, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto ya estaba profetizado, lo que iba a acontecer. Este Hijo de Hombre, usualmente esta palabra Hijo de Hombre significa Mesías, el Cristo, el representante. Él iba a ser un representante salvador de la humanidad. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de la connotación, más bien la connotación de esta palabra, de el Hijo del Hombre, y que Jesús mismo lo dijera. En pocas palabras estaba diciendo: hoy se está cumpliendo esto de Daniel. En mí se cumple esto. Dios le había delegado su poder de absolución, es decir, de perdón de pecados,
a un hijo del hombre. Le había dado este derecho, esta autoridad a Jesús como hombre. ¿Sí? Él, representante nuestro, asumió toda la culpa, toda la carga de pecado, y lo hizo voluntariamente. Y no solo podríamos decir que voluntariamente, sino que también en obediencia. Y eso es algo que vamos también a notar, cómo este texto afirma el por qué el Hijo del Hombre es glorificado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el hecho de que Él sea glorificado? Porque al asumir Él toda la carga, Él viene a ser nuestro gran representante. El gran representante de la humanidad es Jesús. Por eso la Escritura nos habla de que en Él tenemos abogado para con el Padre. Y solamente a través de Jesús es que podemos llegar al Padre. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Fíjense cómo todo eso concatena, ¿sí? Cómo eso ata cabos y nos da a entender más de la Escritura y las profecías, lo que habla la Escritura respecto a Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, la grandeza de su obra en la cruz. De hecho, en Marcos también, Marcos 2:10, habla de esto. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, nuevamente, solo Jesús, como hombre delegado de parte de Dios, Él es responsable delante de Dios por la humanidad. Por eso solo Él, y eso lo dice más adelante, lo dice antes, en Juan 5, nos habla acerca de que ni aun Dios juzga a la humanidad, sino que eso se le ha sido delegado al Hijo, a Jesús. ¿Quién mejor para juzgar a la humanidad que aquel que también es hombre? ¿Sí? Porque si pensamos en Dios como juez, es muy merecedor de ser juez. Solo Jesús conoce, aunque el Padre también, pero es decir, Jesús en su misma carne, en su mismo ser, padeció los mismos padecimientos, las mismas tentaciones. ¿Sí? Por eso Él es el perfecto abogado y el perfecto juez. ¿Sí? Y es tan justo que Él puede ser juez y parte. Es decir, es nuestro abogado y es nuestro juez. Y es tan justo que es merecedor de serlo. Hoy día nadie podría ser ni juez ni abogado porque como seres humanos no podemos hacerlo. Pero Él sí es justo merecedor de ser juez y parte. En el sentido de que Él no solo hace como nuestro abogado, sino que también es nuestro juez. Pero para ser juez hay que ser abogado. ¿Cómo? Para ser juez hay que ser abogado. Bueno, gracias. Para ser juez hay que ser abogado. Lo que está diciendo es que Jesucristo puede desempeñar las dos funciones al mismo tiempo. Sí, exacto. En cambio, un juez de la tierra no puede ser abogado en el mismo momento porque tiene que... Sí, está bien. Exacto. No puede ejecutar. Así es. Muy bien. Entonces, como estamos de acuerdo con eso, seguimos.
Muy bien, entonces la muerte del representante de la humanidad, el Hijo del Hombre, pagaría por el pecado de los hombres en la cruz. El Hijo del Hombre sería glorificado a través de su muerte. A través de su muerte. Por eso él expone aquí, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Ahora, la muerte de Jesús, por eso también es glorificado, porque la muerte de Jesús honraba al Padre. Y honraba al Padre al menos en estos dos aspectos. No los escribí ahí, pero los voy a decir para los que anotan. El primer aspecto por el cual Jesús honraba al Padre es que, esto puede parecer bien cruel, pero es una realidad. Por fin Dios podía derramar su ira y así actuar con justicia. Cuando vemos a Sodoma y Gomorra, muchas veces pensamos, que esa gente era lo peor, o sea, merecían morir. Sodoma y Gomorra era terrible, ellos. Cometemos un error cuando no vemos que Sodoma y Gomorra son la representación de nosotros, de la humanidad. Eso que le pasó a Sodoma y Gomorra, lo merecemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la generación donde Él estaba predicando era peor que Sodoma y Gomorra. Sí, claro, por las actitudes que estaban viviendo. Entonces, Sodoma y Gomorra son una representación de lo que merecemos. De lo que merecemos. Entonces, eso es lo primero. Dios iba a derramar su ira en el Hijo. Eso era lo que merecíamos como humanidad. Ser consumidos, exterminados. Merecíamos la muerte. Jesús nos sustituyó en eso y Él recibió el castigo por nosotros. ¿Sí ven? El segundo aspecto por el cual también honra al Padre, y claro, hay muchos más aspectos, pero muestro estos dos que hay en el texto, es porque su Hijo amado había cumplido su voluntad perfecta, dando su vida en la cruz. Jesús no renunció nunca a esa necesidad. Era necesario que alguien muriera por nosotros, que hubiese un mediador, que alguien asumiera la culpa. Ahora, no cualquier alguien debía ser perfecto, debía ser santo. ¿Sí? Entonces, la muerte del Mesías era necesaria para así después dar mucho fruto para glorificar al Padre. Y esto ya está pasando. Lo que nos está diciendo el texto de que los gentiles, de que estos griegos venían ya de otros lugares preguntando por Jesús, es que ya el Padre estaba siendo glorificado, ya se estaba hablando de Él por todos lados, su fama creció, ¿sí? Y cuando digo fama, es decir, que se escuchaba de Él por todos lados. Entonces, eso iba a dar, o sea, si estaba dando fruto en ese momento, ahora después de morir, hoy aquí ya vemos mucho fruto de eso. Entonces, gloria a Dios por su obra, a través de su Hijo en la cruz. Es por esto que Jesús dice después, en el verso 24, de cierto os digo. Hay otras versiones que dicen ciertísimamente, ¿sí? Otras en verdad, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese fruto somos nosotros, su iglesia.
Y estamos hoy celebrando esa gracia. Entonces, negar la muerte de Jesús, si caemos en ese error, como algunos hacen, es negar su gloria. Y también negar la gloria del Padre. Era necesario que eso ocurriese para que el Padre fuese glorificado y el Hijo del Hombre, el Mesías, Jesús, fuese también glorificado. Entonces, en ese sentido, Jesús es la luz del mundo, porque Él nos muestra al Padre y su voluntad. A través de su obra en la cruz, nosotros conocemos al Padre. Conocemos que es un juez justo, pero también es misericordioso. Y lo vemos a lo largo de la Escritura, como Dios muchas veces no nos ha pagado conforme merecemos. No nos ha pagado conforme merecemos. Entonces Jesús, en ese sentido, fue el mejor ejemplo de honrar y glorificar al Padre. Es por eso que ahorita vamos a ver a partir del verso 25 que Jesús nos anima a imitarlo. Y en pocas palabras nos está diciendo que seamos luz, mostrando a Jesús y al Padre. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, que es la honra del cristiano. Nuestra honra no es merecida. Nuestra honra es un don de Dios. Dios honró al Hijo, a Jesús, por obedecerle y cumplir su voluntad. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús también nos dice. ¿Se acuerdan de Efesios también? Que habla de eso. Vamos a desarrollarlo. Dice el Señor Jesús: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es Dios quien nos da honra. No es porque tú seas buen cristiano, no es porque desarrolles las disciplinas espirituales que todos deberíamos tener, ¿cierto? Que esto está bien, ¿sí? Pero no es porque me lo gano, es porque soy. Si tú oras cada mañana, es porque eso es un fruto de que Dios está obrando en tu corazón. Si tú le buscas en las Escrituras, eso es un fruto de que Dios está obrando en tu corazón. Entonces, la gloria de un seguidor de Cristo, escuchen esto, la gloria de un seguidor de Cristo es su entrega y obediencia en servicio a su Señor Jesús. Nuestra gloria es su gloria, lo que les decía ahorita. Cuando yo le glorifico a Él, esa es mi gloria. ¿Sí? Nosotros nos debiéramos gozar en que Jesús sea engrandecido donde vayamos. Nos debiéramos gozar en proclamar su verdad donde vayamos. Debería ser algo natural. Esa es mi gloria. Esa debe ser nuestra gloria como iglesia, proclamar la verdad del Evangelio, proclamar a nuestro Señor Jesús como único Señor y Salvador. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra honra,
que ni siquiera nos la ganamos, es un don de Dios. Entonces, claro, ya no tenemos que morir literalmente en una cruz, ¿sí? Aunque la Escritura, el Señor dice, el que me siga, tome su cruz y sígame, ¿sí? Sin embargo, estamos llamados a servirle y seguirle, aunque eso implique que nuestra vida se vea directamente afectada. ¿En qué sentido? Hay cosas en las cuales debo morir para servir a mi Dios. Hay cosas que debo dejar, que son un lastre para que yo le dé gloria a Él. Hay cosas en mi vida, en mi temperamento, mi forma de ser, quizá cosas físicas, que se vuelven un tropiezo para que Dios sea exaltado, ¿sí? Para servirle a mi Señor. Porque yo pregunto acá, a manera de reflexión, ¿a cuántos le estás hablando de tu Señor? ¿Cuántos de los que hay a tu alrededor les estás hablando de manera natural de tu Señor? Sin temor. ¿Qué estás haciendo para que su gloria sea vista por otros? Y mira, cuando el Señor Jesús dice que Él es la luz, Él dice, yo soy la luz del mundo, es porque Él vino a mostrar al Padre. Antes habían tinieblas respecto al conocimiento de Dios y Jesús vino a aterrizar esas tinieblas y las opacó. Y su luz vino a mostrarnos al Padre verdaderamente como es Él, con su vida y con todo lo que hizo. Cuando el Señor nos dice, ahora ustedes son la luz del mundo, ¿qué nos está diciendo ahora? Ustedes muestren al Padre, muestren a Jesús, muestren al Padre. Ustedes son la luz del mundo, muestren al Padre, muestren a Jesús. Nos ha delegado ese don. No quiero decir tarea porque, vuelvo y digo, parece como si tocara, no. Es un don. El darle a conocer a otros. Y bueno, traigo ahí a colación Efesios, ¿cierto? Efesios 5, del 1 al 2. Eso es esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahora nosotros mostramos al Padre, y eso es ofrenda y sacrificio a Dios, con tu vida, con tu ministerio, con tus estudios, con si en tu trabajo, lo que hagas. Como hablaba con los chicos, ahí está Daniel Pertus. Él estuvo ayer y les hablaba acerca de eso. Honrar a los padres es amar directamente a Dios. Antes de que salga ese texto de hijos, amad a vuestros padres, obedeced a vuestros padres, está en el contexto de estos versículos del capítulo 5. Sean imitadores de Dios. Ustedes
obedecen a sus padres porque ustedes tienen que ser imitadores de Dios. Ahora ustedes son luz, somos luz, porque tenemos que ser, somos imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando está diciendo ahí hijos amados, nos está, no quisiera decir comparar, pero nos está mostrando como Jesús, ¿sí? Delante del Padre. Somos hijos amados, así como Jesús fue su Hijo amado. Ahora nosotros somos hijos amados en Cristo, por la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, así como Cristo tuvo esa actitud de honrar al Padre en obediencia con su vida, haciendo su voluntad, ese texto de Efesios nos lo muestra, siendo ofrenda y sacrificio. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí, cuando nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Está hablando de la salvación. Si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo, si somos hijos amados, entonces actuemos como hijos amados. Como hijos amados. Y en esto se ve la salvación. Y dice al final: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces Jesús honró al Padre haciendo su voluntad y siendo obediente en todo lo que pidió que hiciese. Por lo tanto, el Padre le honró y le glorificó. De igual manera o de igual forma, Jesús nos promete honra si le servimos y le seguimos. Y parte de esa honra es la promesa de que estaremos con Él donde Él esté. Entonces, por el contexto aquí, como les decía ahora, se está refiriendo a la salvación. Vamos a estar con Él, disfrutando la vida eterna, al lado de nuestro Padre. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, Jesús nos recuerda nuevamente su llamado para nosotros. Toma tu cruz y sígueme. Eso es: toma tu cruz. Muy bien, como aplicación quisiera dejar lo siguiente, unas preguntas para reflexionar, porque este texto nos lleva a reflexionar. ¿Es la gloria del Hijo del Hombre tu anhelo? ¿Es mi anhelo? ¿Es exaltar a Jesús tu anhelo? ¿Es exaltar a tu Dios tu anhelo? Y otra para reflexionar. ¿Estamos imitando a Jesús, dando a conocer al Padre y su gloria? ¿Qué tanto estamos dando buena fama de ser hijos de Dios? De tal manera que el Padre y Jesús sean conocidos por otros. Estoy siendo testimonio, estoy siendo luz, estoy mostrando al Padre donde vaya. Hay cosas a las cuales tú identificas que deban morir por causa de la gloria de Dios.
Y esto para los grupos familiares. Como grupo familiar, están en pro de dar a conocer la gloria del Hijo del Hombre. Tenemos un deseo como iglesia con los grupos familiares y es que poco a poco ir abriendo la puerta para que otros puedan llegar y conocer al Señor. Es bueno que haya una disposición de invitar a otros, de poder acercarnos a otros y mostrarles a Dios. Y que en estos espacios que como grupo familiar se pueden dar, se puedan compartir, se puedan tener espacios para personas que están llegando y que puedan conocer al Señor. Bueno, ¿qué tal si oramos? Padre nuestro, gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor. Porque es más cortante que espada de doble filo. Señor, que llega hasta los tuétanos. Qué interesante ese concepto de tuétano. En un tiempo donde no había médicos y no había biología, no había medicina, pero ya se habla de tuétanos. Y el saber que en los tuétanos es donde se forma la sangre. La Escritura habla acerca de que la sangre está la vida. Pero al punto al cual quiero llegar, Señor, es qué interesante que tu palabra llega a lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que quebranta nuestro corazón y nos lleva, Señor, a meditar en esto. Padre, que esa misma actitud que nos has mostrado en Cristo y que Cristo ha revelado a nosotros para honrarte, podamos nosotros también experimentarla para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. Reconocemos que necesitamos tu ayuda, tu dirección. Ayúdanos en esto, Señor. Y te ruego, Padre, como iglesia y como grupos familiares, que tengamos este sentir, este querer como el hacer que tú pones, Señor, en tu buena voluntad de nosotros, de poder compartir con otros, animar a otros que necesitan de ti, Señor. Quita, Padre, todo temor, danos denuedo para compartir con liberalidad, con naturalidad, Señor. Allá afuera hay muchos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Guárdanos, Señor, de ensimismarnos y guardar estos dones, estos talentos que nos has dado y de esconderlos y enterrarlos. Guárdanos de hacer esto, Señor. Antes bien, Padre, que los podamos poner en práctica. Tú harás conforme a tu voluntad. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Ayúdanos a entender esto como iglesia, como individuos, como hijos amados. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta mañana, por hablarnos y permite que esta semana podamos seguir meditando en ello para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,